nombre es Agustín Hincapié. Me conocen más con el sobrenombre de Tino, que lo uso desde el 70, que corría en bicicleta. El velódromo queda aquí al frente de nosotros. Cuando este velódromo, yo corrí en él por allá en el 70, ¿cierto, Gidio? Fue en el 70. Y la pista en sí era diferente, los peraltes eran de 33 grados y estos son de 45 ahora. Y no era muy buen ciclista que digamos, y siempre leía, yo siempre he leído. Y yo sabía que las bicicletas se mandaban a hacer a la medida de cada ciclista. Y me dio como por investigar cómo se hacían. Y bueno, yo soy capaz de hacer cuadros. Aquí no había nada, no había ninguna ni se compraban bicicletas buenas, ni había nada. Entonces me caían revistas y en las revistas trataba de leer y como te contaba hace tiempo, cualquier artículo tratando de leer sin saber inglés. Y un amigo me facilitó un libro ya de construcción de cuadros y también lo leí así entre pedacitos y logré hacer cuadros. ¿Era en inglés? En inglés. ¿Y cómo hiciste la traducción? Con diccionario. En los años 80, como no se conseguían bicicletas aquí hechas a medida, entonces que me aventuré a hacerlas, se las hice bien y teníamos ¿cómo se llama? Una producción, salían bastantes bicicletas. Estoy hablando país de 300 bicicletas en el año. Eso en el 85 hasta el 90. Se hacían bicicletas a todos, incluyendo niños como profesionales, como recreativos. Todas las personas querían montar en bicicleta y la opción era comprar la que estaba aquí y se le hacía la medida. Cuento que ahora se hacen muy poquiticas y ahora se consiguen las bicicletas chinas pero en carbono y nos tienen invadidos. Es muy difícil para nosotros, es muy difícil empezando por la materia prima. Yo trabajo con materiales de primera calidad que se consiguen afuera en el exterior. Y traerlos para nosotros siempre es un problema. El otro día que yo traté de comprarla y me dijeron un correo que ellos tenían problemas con la tarjeta, incluyendo su ciudad, Your Country. Yo estaba sentado aquí en las escaleritas cuando vi que llegó una muchacha con pinta de extranjera. Me saludó muy simpática, yo le dije que entrara. Cuando entró se identificó con pena. Yo soy Amanda Whittaker de California. De Oregon. Ajá. Entre otras, si me puedes arreglar mi cuadro, yo le dije, yo te lo arreglo. Y conversando con ella le pregunté que cómo supo de mí. Y sencillamente, ¿cómo se llama? En internet, tiene bicicletas, ahí le salió, ¿dónde estaba? Entonces acá llega gente de todo el mundo. Sí, me ha llegado gente de muchas partes que vienen, pasan por aquí, se les rompe la bicicleta, me ubican y se las remiendo, se las arreglo y quedan otra vez bien.